La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Bienvenidos una semana más a este programa Lo Mejor de Cada Casa en M95 Televisión. Hoy nos apartamos un poquito de nuestra fórmula habitual, nos trasladamos en directo a Moclinejo, estamos en plena naturaleza, como pueden observar ahí detrás, y aparecen en pantalla dos personas. Ella es Sonsoles Díaz Hernández, abogada, pero directora para España de Greenland, y él se llama Andrew Grissom y es el director internacional de Greenland. Welcome to Moclinejo, welcome to M95 TV. Vamos a ver, Sonsoles, explícanos un poquito, junto con Andrews, aunque él no habla español o habla muy poquito español, pero tú nos sirves de traductora. ¿Qué es Greenland? Bueno, pues Greenland es una entidad, porque es una empresa que también tiene otro tipo de entidades, participa en otras entidades y asociaciones, que se crea en Londres. El cuartel general, digamos, la central está en Londres, Gran Bretaña, y se dedica a promocionar la investigación, todo lo relacionado con la tecnología de la agricultura, agritech. Entonces ahí desarrollan la tecnología pues, de acuaponia, bueno, esto todo está en inglés, pero la traducción es acuaponia, hidroponía, también se cultivan algas, tienen unos laboratorios, es incubadora de empresas y se trata de expandir el modelo de agricultura sostenible y en el fondo lo que es el objetivo es mejorar la forma de producir los alimentos y incorporarlo todo en una economía circular, digamos. O sea, que ellos son los que quieren cambiar radicalmente la forma en que se producen y se consumen los alimentos en el mundo, claro. Andrew, where are you from? I'm from London originally. I've recently moved here to establish a Spanish project working with Sonsoles to really transform agriculture, I think, if we can, within the Andalusian region. Sí, una forma de transformar la agricultura, digamos, sí. The project begin in London, in England. Yes, United Kingdom. Yes, we started roughly 9 years ago in London, and we run an agri-tech incubator in a place called Bermondsey, which is East London, and we help 20 early stage startups develop their ideas, including algae, aquaponics, hydroponics, biomaterials, and we provided a space for young entrepreneurs to build their businesses and to try and change aspects of the food system that we all rely on. Sí, o sea que han trabajado como incubadora de empresas, todas relacionadas con la tecnología de técnicas agrícolas y también para ayudar a esas empresas a desarrollar sus modelos de producción y también investigan para técnica de materiales, también es otra de las facetas suyas. Exacto. ¿Y cómo Sonsoles, una abogada como tú, llega a meterse de lleno en un proyecto o en una realidad como esta? Claro, pues a mí se me encarga profesionalmente también bueno, el despacho nos encarga que le llevemos todo el tema de iniciar establecer su empresa aquí y empezar con el proyecto de explotación agrícola en Moclinejo. Y además ya participaba yo anteriormente, colaboraba con los proyectos suyos con socios internacionales en otros lugares del mundo para fomentar la agricultura, para lo que es el tema de las comunidades, la insuficiencia alimentaria, etcétera, y a partir de esa colaboración acabé más que colaborando, acabé trabajando con ellos activamente en el tema y en su establecimiento en España, en el sur de Europa, de su empresa. Según Andrews, ¿qué receptividad hay actualmente a proyectos de este tipo?
Bueno, ahora se ve que hoy hay muchísima más receptividad. Al principio era un poco raro, claro, ellos empiezan en Inglaterra y luego empiezan a tener el apoyo de grandes corporaciones y ya de los gobiernos también, que se empiezan a interesar, empiezan a ver que es necesario, que hay que empezar a implementar estos sistemas de agricultura sostenible, cómo vamos a atajar el tema del futuro de la alimentación, esa calidad de los alimentos, la salud, etcétera. Es decir, ahí empezamos a combinar muchos elementos y muchos objetivos y acaban convencidos y aceptando que una de las formas de solucionar los problemas que tenemos es a partir de promocionar e implementar estas técnicas y de expandirlas por el mundo, claro. Andrew, what do you think about Moclinejo like Greenland's home? We have a very beautiful home. As you can see behind us, we have some terraces. I think Moclinejo provides us with a really good location because for several reasons. One, because of the issues that Andalusia faces around water. And so the farm is looking to develop innovative ways of reducing the amount of water that's required to grow crops. Everything from mangoes, chilies, vegetables, using innovative hydroponic and aquaculture techniques. The culture here is very different from London. It's a little bit slower, so it gives me more time to think, which is great for me. But it's also there's an opportunity with solar energy as well, having off-grid technologies to demonstrate how we can grow renewably in a sustainable way. Sí, pues más o menos, bueno, lo entiende, ¿no? Más o menos lo que estaba hablando. Pero haz la traducción más o menos para más que o menos, audiencia... venga, una traducción libre. Pues claro, lo que se trata es de desarrollar estas técnicas, expandir el negocio en el sentido de ayudar a las comunidades particulares, empresas o gobiernos que van a llevar a cabo estas explotaciones agrícolas, a desarrollar estas explotaciones en el sentido de la agricultura sostenible. Entonces, claro, al principio en España, pues sobre todo se pensó en España, en esta zona, porque es una zona en peligro de desertización. Entonces, precisamente, ese es el objetivo, investigar, implementar estas técnicas para conseguir unos cultivos, para conseguir recolectar cultivos y ampliar el tema de la producción de alimentos con los mínimos recursos, porque tenemos problemas con el agua, evidentemente, pero aprovechando los que tenemos. Se trata de un aprovechamiento de los recursos. Energía solar ilimitada que tenemos aquí, pero por otro lado, la falta de agua y una zona de desertización que está en peligro, que es sabido por todos. Entonces estamos adelantándonos un poquito al futuro, viendo qué circunstancias vamos a tener para poder combatir todos estos problemas y para poder solucionarlo. Eso es. Y con las técnicas de hidroponía, acuaponía, todas estas técnicas no se utiliza suelo, son técnicas sin sustrato, entonces se utiliza muchísimo menos agua. En la hidroponía se ahorra hasta un 80% y luego está la aeroponía y otras técnicas que ellos también aplican, como son la acuaponía con pescado, o sea, con peces, circuitos cerrados, etc. Tiene muchísimas técnicas de innovación en el tema de la agricultura. Bueno, ahora podemos profundizar en esos aspectos, pero me gustaría primero saber cuál es la relación que hay entre vosotros y las administraciones. Entiendo que la administración local, provincial e incluso autonómica. Muy bien, pues con la administración local, en principio, aquí tenemos una finca, un terreno que es particular de él, la cede para que sea la sede, digamos, o las instalaciones para instalar aquí lo que es el proyecto agrícola, y a partir de ahí lo primero que hacemos es solicitar una licencia para un proyecto de agricultura sostenible, con todas las novedades y con toda la innovación que ello implica. Que no es la típica explotación, no es la típica finca o el típico cultivo de aquí de la Sarquía, por ejemplo, como podría ser en otras zonas. Entonces, a partir de ahí es cuando comenzamos esta andadura, solicitamos licencia para una casa de aperos especial, que no es casa de aperos, es una cúpula geodésica. Vamos a tener una explotación off-grid, quiere decir fuera de la red, todo con energía solar, el gasto mínimo de agua, con una serie de cultivos. Entonces, a partir de ahí ya empieza la innovación. Y la primera relación es
la licencia la licencia de proyecto agrícola y la licencia para el pozo, hemos perforado, etcétera. Esa es la primera, que es local, y con la Junta de Andalucía, que es a nivel de aguas, a nivel de minas, etcétera. A partir de ahí, luego viene el tema de lo que es la Unión Europea. Nosotros tenemos el PIC, que es el número, que es el registro de la empresa que se utiliza para solicitar fondos, ayudas, para acceder a subvenciones para proyectos de la Unión Europea. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a solicitar utilizando este terreno, esta sede aquí en Málaga, en Moclinejo, en la provincia de Málaga. Andrew, do you think that Moclinejo and Andalucía is a good land for farmers? Yes, I do. I think there's lots of undeveloped areas that I think can benefit from innovations in agriculture, and I think there's lots of techniques, and I think systems that we're looking to develop here that can be used with some of the farming community within Andalusia. One of the interesting projects we've just started is the Ecological Toilet that uses a organic waste material, which is human urine, to basically grow leafy greens like lechuga. Sí, claro, porque aquí tiene muchísimo potencial esta zona, porque aparte del clima y bueno, le he preguntado, por si alguien no lo ha entendido, que se considera que Moclinejo y Andalucía es un buen lugar para la agricultura. Sí, exacto, que dice que es muy buen lugar, entonces, no solamente para la tierra, sino también porque aquí se pueden implementar todas estas técnicas y hace falta desarrollar todos estos métodos. Entonces es un sitio muy bueno para empezar a aplicarlos y desarrollarlos. Como hemos empezado ahora con el Green Toilet, digamos, el baño ecológico, que es un sistema de recuperación de nutrientes, por ejemplo, a partir de la orina humana. Entonces esto es el primero que surge de la Agencia de Innovación Británica. Eso lo tenía aquí apuntado porque esto del Green Toilet de entrada da una impresión como algo escatológico, ¿no? Sí, pero totalmente. Bueno, claro, tiene la sensación de, uy, y luego la lechuga me la como, ¿no? Eso es la primera pregunta. Claro, uno dice, bueno, esto hacia dónde puede derivar, ¿no? Exacto. Pero bueno, nunca nos hemos preguntado el buen vino que nos tomamos que ha sido tradicionalmente pisado, ¿no? Exacto, o el estiércol. Hecho con los pies, ¿no? Y el estiércol, el compostaje, ¿dónde viene todo eso? ¿No? Pasa que, claro, hay un poco de reparo y reticencia a decir el origen de ese nutriente. Pues parece ser... ¿Cómo se explica el proyecto Green Toilet? Exacto, que es HUMS, que es de Human... It's the HUNS, Hydroponic Urban Recovery Nutrient System. Exactamente, es un sistema de recuperación de residuos urbanos, un sistema urbano de recuperación de residuos. Entonces se trata de emplear los desechos orgánicos y convertirlos en nutrientes, en fertilizante. Y claro, suena lógico, pero todavía no se está aplicando y esa es la innovación aquí. Entonces, este primer proyecto que se hace para Innovative UK, que es la agencia de innovación de Gran Bretaña, del Reino Unido, nos ha financiado, ha aprobado este proyecto para que lo desarrolláramos aquí, en Moclinejo, precisamente. Entonces aquí hemos construido, ahora pasamos si quieres con la tablet, te enseñamos un poquito dónde está este baño y a partir de ahí probamos cómo podemos emplear esa orina humana, se mezcla, ahí tiene un sistema de biofiltros, un sistema natural para romper la urea y para también matar la parte de patógenos y pasa al sistema hidropónico. Pasa a las raíces de las hojas verdes, de los vegetales, y luego ya es alimento. Entonces, esto también requiere una serie de test, de pruebas, etcétera, que es lo que vamos a realizar con el Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul de Málaga, es de la Universidad de Málaga. Esa es la última parte de este proyecto, que es la parte de pruebas de laboratorio, claro. Andrew, how is paying this project? Where from the money? Yeah, good question. Excuse me for my bad English. No, very good. Your English is much better than my Spanish. The Greenlab is a company that is based in the UK, and we operate mostly out of the UK, working with a variety of different clients. These include companies like Samsung. And so some of the proceeds from
the activities we undertake in the UK are reinvested into the Spanish initiative. And so we are very much focused on sustainable projects that have a long-term goal. So that's how we currently operate. It's private. It's a private organization, but we invest it into ecological projects. Sí, o sea que la financiación en principio es privada, es todo fondo privado. También trabajamos con corporaciones y con empresas como la Samsung, que hemos trabajado anteriormente, y luego también se financia con fondos como por ejemplo del gobierno británico, de la Agencia de Innovación, que es el que ha financiado este último proyecto, el del toilet, el del Green Toilet. Y opera prácticamente casi todo fuera del Reino Unido. O sea, aunque es una empresa británica registrada allí, opera a nivel mundial. O sea que los proyectos se desarrollan sobre todo fuera. Esta orina humana que se transformará en fertilizante natural, sí. ya está teniendo resultados, se ha aplicado prácticamente, todavía es una teoría. No, vamos a ir, si te parece, vamos a ir al baño. No, I'm going to translate you now. El proyecto Greenland consta de 3 partes, una exploración, un desarrollo, una innovación. Explícanos de manera que se pueda entender fácilmente en qué consiste cada una de esas fases. Voy a traducirle. So this project is exploration, innovation, so investigation and innovation, so apply innovation. So can you explain about the process? How do you develop the activities? Yeah, Greenland's main focus is there's 3 areas. We look at awareness, which is raising awareness of our food systems and how inefficient they can be. There's empowering people, which is about transfer of skills and knowledge, which either results in more employment, changes in people's career aspirations. Then there's the acceleration, which is we help to accelerate bold new ideas that will transform our food systems, so making impact and change into the ecological aspects of agriculture. Entonces, resumiendo, pues primero crear conciencia sobre cómo funcionan esos sistemas alimentarios para diferentes comunidades, diferentes territorios, analizar esta problemática, luego empoderar a estas personas profesionales y comunidades, darles el conocimiento y desarrollar las habilidades para poder desarrollar estos sistemas alimentarios más sostenibles y libres de residuos, o cómo utilizar también los residuos, que ahora también hablaremos un poco más de ello. Y con todo ello acelerar el cambio dentro de estos sistemas alimentarios para que esas ideas se puedan desarrollar y poder llegar a aplicar también todos los sistemas de innovación, que es al final es lo que se pretende, aplicar la innovación, métodos innovadores. How many countries are in Greenland? At the moment, we have 2 countries we're working in. One is Spain, there's the UK. But we do work with partners. There's 4 at the moment. One in Cambodia, one in Japan, one in the US. And we're looking to do some research in the Dominican Republic throughout April. So we're looking to expand what we're doing, not necessarily creating a new lab in each country, but trying to build a network of partners who can help facilitate transfer of knowledge and, I guess, the long-term development of more green labs. Entonces, por el momento en Reino Unido y España nada más, pero también en Camboya y en Japón hay posibilidad de ir, ¿no? Sí, ya colaboramos activamente con Camboya, Japón, Estados Unidos, y el mes que viene, pues la República Dominicana también tenemos ya contactos para ir a visitarles y ya estamos colaborando, pero ahora ya sobre el terreno para ver qué actuaciones se pueden llevar a cabo allí. Exacto. Bueno, se desarrollan una serie de proyectos variados, pero también hay proyectos especiales. ¿Cuáles son esos proyectos, digamos, más normales y cuáles son los especiales? Sí, so there's the normal projects and the special projects. So normal projects like the green seeds, the shoots. The green toilet. The green toilet, so the Samsung project and the tip. Entonces, los primeros, el que se está en Londres, por ejemplo, bueno, el de España es el de la explotación agrícola, con sus instalaciones, con su huerto ecológico, las terrazas, sistema de compostaje, etcétera. Es decir, es una especie de showroom, una especie de muestra de lo que se puede hacer, ¿no? El sistema. Y en Inglaterra ahora, por ejemplo, están con Smart Greens, ¿no? ¿Puedes explicar lo que es Smart Greens? Yeah, we have 2 different types of activities. We work on special projects which have been awarded grants,
So he asked for the normal projects, the general projects. Yeah, which is we're working with Nottingham University on a project called Smart Greens, which is looking at photovoltaic glass for greenhouses. And the Ecological Toilet was also a special project that we work with Innovate UK on developing. Sí. Ahora mismo está marchando un programa que es con la Universidad de Nottingham, que es el Smart Greens, donde fabrican invernaderos donde las placas solares están integradas en el cristal, o sea, son transparentes, es un sistema de invernaderos con células fotovoltaicas incluidas, entonces así aprovechan la luz y la energía solar y también hay más luz y el espacio. Eso es una de ellas, por ejemplo. Smart Greens. How many people is working in Greenland? We work on a flexible, I guess, network of associates. In that at any one time we may have 3 or 4 people working within the Green Lab. Another project maybe 10 or 15 people. So we don't have a fixed number of staff. We have core directors, of which myself and Soles and there's a few in London, but we try to recruit individuals within our own network to help develop as and when projects come on board. So, digamos que por el número de trabajadores que hay en Greenland y la respuesta es 6 within London, 6. Yeah, we have roughly there's 6 staff, I say. Los fijos, digamos que son 6, Londres y España, y luego se van subcontratando o digamos que contratando los servicios de equipos diferentes en cada país donde se va o para cada proyecto particular o incluso empresas también, exacto. Bueno, hay una serie de socios que forman parte del proyecto, que lo apoyan o que... ¿Cómo es exactamente? So the partnership, how does it work? The partnership with the in England and abroad. Well, there's 2 kinds of partnerships. There are academic partnerships. We have good partnerships with lots of universities in the United Kingdom and more recently here in Malaga. And then the partnerships with organizations overseas are based on knowledge exchanges, where we develop activities in conjunction with their needs, and they share information from their communities with our activities here. So, hay coordinación, se hacen colaboraciones con, por ejemplo, con instituciones como universidades en el Reino Unido, aquí también en España, y también con corporaciones, con empresas. Exacto, la asociación puede ser tanto con entidades públicas como privadas. Exacto. Bueno, Sonsoles, aparte de que ahora seguiremos hablando del proyecto, en este programa siempre la persona invitada, pues intentamos conocerla un poquito mejor, ¿no? En tu caso, ¿tú de dónde eres? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Bueno, pues soy de Málaga, nací en Málaga y bueno, lo de por qué estudiar Derecho, pues siempre pues en busca de la justicia, ¿no? Se supone que es, aunque luego te vas encontrando con otros asuntos y al final lo de la aplicación de la justicia no es lo más. Dirigí mi carrera a nivel internacional, Derecho Internacional, entonces he ejercido fuera de España. He estado pues precisamente la mitad fuera. Y entonces a partir de ahí he conocido también otras empresas, otras personas que me han llevado también a iniciar otro tipo de actividades. Entonces, en el tema del ejercicio de la abogacía, he ejercido Derecho Internacional, he trabajado en arbitraje internacional fuera de España para empresas, aparte de Inglaterra o Estados Unidos, pues luego viví también en Suiza, estuve 8 años en Suiza y también he trabajado allí en una firma internacional y para empresa también. Lo que me llevó a conocer cómo se desarrollan proyectos a nivel internacional de empresas de todo el mundo. Entonces eso pues te abre un poco los horizontes y me hizo tener otra inquietud que es la de realizar proyectos a nivel mundial, claro. Y el tema de la ecología, por supuesto. Entonces, viendo cómo está el mundo y viendo la necesidad de hacer muchísimos cambios, me encuentro con los Green Lab que precisamente ya inician esa actividad y pues ahí es como digamos que me engancho a ver cómo se puede cambiar un poco el mundo. Es una idea un poco romántica, puede ser, ¿no? Un poco romántica, pero luego te das cuenta que hay una aplicación práctica, es decir, que sí se puede hacer algo
bueno por la humanidad y por el medio ambiente y por la producción de alimentos que desgraciadamente vemos que en este mundo está muy mal repartido habiendo tantísimos recursos. Entonces, una de las vertientes es la de modificar radicalmente y cambiar el sistema de producción de alimentos. Y a la vez los residuos orgánicos, cómo reciclar y cómo aprovechar todos los residuos para digamos, una economía circular llegar a aprovechar todos los recursos que tenemos. Entonces, todo esto lo llevamos a aplicar unas técnicas de agricultura sostenible y ahí ponemos nuestro granito de arena para mejorar todo el sistema de producción alimenticia y para la salud, por supuesto. How was Andrews when was children? Sorry, perdón. ¿Cómo era de niño Andrews? ¿Dónde nació? Okay, vamos a preguntarle a él. How were you as a boy? Él es el típico, yo creo que es un poco el típico científico, ¿eh? Well, un poco friki, yo digo que es un friki. I'm still a boy at heart. I had an aspiration from the age of about 9 to be a marine biologist. And unfortunately, my parents bought me a computer. And then suddenly I was an IT graduate from the age of 10 onwards. And it's only now, as I've turned a little bit grey and a little bit older, a little bit wiser, that I've turned my skills, which have been acquired through Apple, Yahoo, TV, corporate environments, into more sustainable thoughts, which is food and agriculture. So it's taken me almost my lifetime to return to my childhood, where I wanted to be a marine biologist. O sea, quería ser biólogo marino, como Cousteau, ¿no? Como el Capitán Cousteau. Yeah, one of my heroes, oh my, I forgot. I have so many books by Jacques Cousteau, and I'm a qualified scuba diver. I can teach as well. Yes, I forget sometimes where I've come from and how I've ended up here, but yeah. So yo acabo, pues eso, al final también un poco cambiar la realidad, ¿no? Supongo que es el objetivo que queremos, de ver cómo podemos mejorar las condiciones de producción de alimentos, de vida, y cambiar un poco la realidad de las cosas, claro. Supongo. What do you think about the actually international situation? The current situation that's occurring in Ukraine. Yes. I think we face as a human race, we face so many challenges, and living in harmony is one of them. Looking after the resources of our planet that we've been gifted, because it's not ours. We just kind of are currently here. We face lots of challenges around being selfish around the resources we have, and I think once we can learn to live within the limits of what we have access to, I think it'll be a much better place. I think it's terrible, and it's very, very concerning. This could be the last war when we return to sticks and stones. So yeah, it's not a good time. Sí, muy preocupante, claro, y nos encontramos muchos desafíos, evidentemente. Y luego la lucha de los recursos, y que no sabemos esta guerra si al final va a ser más y va a ser a lo mejor la última, ¿no? En fin, ahí pues preocupante, claro. Muy preocupante. Sí, porque debería preguntar, Sonsoles, ¿cómo ves tú que esto pueda afectar a los proyectos que ahora mismo hay en marcha? El hecho de que todo se esté encareciendo, de que empieza a haber escasez en muchos aspectos, dificulta el que proyectos como este se puedan seguir desarrollando. Económicamente puede haber un retroceso. Bueno, claro, puede haber un retroceso quizá para la financiación, pero esto demuestra la situación que estamos viviendo, precisamente la necesidad de desarrollo, de tener este tipo de proyectos de esa manera. O sea, ha quedado a la luz, ha quedado patente que somos interdependientes en todos los sentidos. Entonces, de lo que se trata con ello es conseguir esa independencia también a nivel energético, a nivel de producción. Fíjate lo que está pasando con los transportes, con los recursos naturales, la energía. Entonces, esto deja al aire todo lo que estábamos hablando antes, todas las deficiencias, y lo que puede parecer al principio una gran dificultad, porque es quien financie, al final
con nuestros propios medios, nuestros propios recursos, sí vamos a poder sacarlo adelante, precisamente con más ganas que nunca y con más necesidad de llevarlo a cabo. Es decir, que por una parte sí, pero seguimos teniendo recursos suficientes. Es decir, cuando construimos una instalación de esta, es a muy bajo coste, tenemos la energía solar. El problema sería de las materias primas, por ejemplo, para las placas solares, los materiales de construcción que necesitamos que se produzcan, que se transporten, pero puede ser un pequeño freno por la situación actual, pero que al final nos hace ver, o sea, la parte buena es que nos hace ver la necesidad y los beneficios de esos sistemas que nosotros queremos expandir y promocionamos. El tener una agricultura independiente energéticamente y sostenible para poder alimentar. Imagínate cuántas partes del mundo, si no les llega el alimento, no pueden dar de comer a su población. Sin embargo, si producimos nuestros propios alimentos en cualquier ámbito, en cualquier terreno, por muy árido que sea y por muy escaso que sean recursos, vemos que así sí podemos alimentar a esa población. Es decir que, bueno, frenazo por un lado, pero incentivo por otro. Sí. What needs the world in this 21st century? What needs the world? What is needed in the world? Need. That we need in the world. Need. Okay. I think peace and harmony. Paz y armonía para empezar, por supuesto. I think more focus on our climate and more awareness of the changes that are occurring to the planet, and more action around, I suspect, producing less emissions and really considering alternative forms of energy and also alternative ways of living, using less plastic, eating less meat. There's lots of small changes many people can do, and if we have 7 billion people making small changes, the culmination is a huge change. So I think it's small changes that we have to make sure that the climate doesn't get to a point where it becomes inhospitable for many people. Sí, exacto. Trabaja para combatir el cambio climático, el aprovechamiento de los recursos, todo lo que es el tema de si se hacen pequeños cambios para la producción. Y yo añadiría, por ejemplo, también el reparto de los recursos, el reparto, ¿no? La riqueza también es muy importante. Porque claro, vemos personas con muchos recursos, países enteros a costa del otro. Y el medio ambiente nos afecta a todo. Entonces, lo que es esos cambios y el facilitar también lo que es el cambio, más bien también un cambio de paradigma, un cambio de vida también, que es lo que necesitamos. Aparte de la paz, por supuesto, y armonía, es un cambio de estilo de vida, cambio de mentalidad, el respeto a la naturaleza y el medio ambiente, claro, evidentemente. Un gran cambio. Bueno, y tan grande y tan difícil. Pero a partir de los cambios sí se puede conseguir ese cambio, es un poco lo que estábamos... Claro. Bien, un objetivo de Greenland es pasar de una alimentación lineal a una alimentación circular. ¿Cuál es eso que efectivamente también es un cambio de paradigma? ¿En qué consiste exactamente? Te va a explicar un poquito más. This change into the linear food system to the circular system? One thing that Greenland's trying to do, which is around the awareness, is to make people more aware that things can be circular, that you don't have, the concept of waste doesn't exist in nature. It's something that we've created. And so if you can think of the food system as a circular one, in that the animal waste becomes a nutrient for the plants, and the plants produce a crop, and we eat the crop, and any food waste goes back into the system to let's say vermiculture, or back as nutrients. Un poco, sí, no me pierdo. Pues claro, del sistema lineal, que es el que digamos mayoritariamente que tenemos en el momento, que es al final acaba habiendo residuos, o sea, de una producción
con unos recursos, con unos elementos y acaba habiendo luego un residuo. Sin embargo, en la naturaleza es todo circular, no existe el concepto de residuo. Lo que es un excremento acaba siendo un fertilizante. Tenemos, por ejemplo, que las lombrices producen sus excreciones, son un nutriente superpotente. Entonces, todo, los animales, o sea, todo al final es circular porque se aprovecha todo y no existe el residuo, o sea, no sobra nada en la naturaleza y todo se integra. Entonces la cuestión es pasar de ese sistema lineal donde desaprovechamos, expoliamos recursos y acabamos con unos residuos al concepto de no hay residuos. Existen elementos diferentes en esa economía circular, en ese sistema alimenticio circular, donde todo se aprovecha y tiene su función. Sonsoles, creo que el pasado martes, día 29, presentasteis este proyecto de Green Toilet. Fue así, ¿no? Exacto, sí. Ayer justo lo presentamos en Moclinejo, estuvieron el alcalde, los concejales, diferentes personas de instituto también tecnológico y profesionales, etcétera. Lo presentamos aquí, en sociedad, digamos. Sí. Y esto para llevarlo a cabo se necesita el concurso de empresas, ¿no? O sea que aquí puede haber empresas que quieran participar o necesitáis que participen, ¿no? En realidad es una iniciativa privada. Si se llegara a tener que instalar en algún sitio público, por ejemplo, o si hubiera una oferta, sí, como una licitación, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Bueno, no nos hemos planteado todavía llegar a ese nivel, pero si fuera así, pues entonces la empresa iría con los pliegos, claro, a la licitación para montar ese sistema. En principio, como lo hemos diseñado nosotros, pues se trata de crearlo, instalarlo y darlo a conocer, probar que funciona y luego si se puede instalar en un campo de fútbol, se puede instalar en comunidades de propietarios, en el campo, en cualquier explotación, etcétera. O sea, esto tiene muchísimas aplicaciones. Como persona relacionada con el derecho, ¿tú crees que actualmente hay suficiente legislación medioambiental? Y en caso de haberla, de ser suficiente, ¿se aplica o es papel mojado? No todo se aplica ni como se debería decir. Tenemos unas normas estupendas, preciosas, muchísimas, demasiado, está todo muy regulado para que al final quizá se nos escape. Hay muchos conceptos que no encajan en alguno de ellos. Por ejemplo, este precisamente está a medio camino entre el tratamiento de aguas residuales, digamos, y la producción de fertilizantes. No podemos decir que estamos creando un producto fijo, ¿no? Como un fertilizante X, digamos, que tiene una serie de sustancias, sino que eso es sistema para producir el nutriente, el fertilizante, a través de un residuo, que es un residuo orgánico, por ejemplo. Sí está planteado lo que es los fertilizantes orgánicos, por supuesto, que también lo vamos a tener aquí. Y esto, digamos que está un poco a medio camino. Entonces, lo único que tenemos que asegurarnos es la parte de la higiene y seguridad alimenticia y que producimos el resultado que queremos, que es un producto o una planta, o sea, lo que es una hortaliza, por ejemplo, libre de patógenos. Es de lo que se trata, un cultivo ecológico, con un método diferente. O sea, aquí estamos hablando más de metodología diferente, más que del producto final. Por eso estamos un poco a medio camino. Quizá, claro, como siempre, la realidad se va adelantando y luego viene la normativa, ¿no? Luego viene la legislación. Pero sí está previsto. Y ahora incluso se están planteando, con la falta de agua, el utilizar lo que son las aguas grises, todas las aguas residuales de las ciudades, de los pueblos, para el regadío. Y eso es lo siguiente. Se está mirando a ver cómo se puede articular este sistema, porque estamos muy faltos de agua, claro. What we can to do about the third world. The third word. The third world. Tercer mundo. Tercer mundo. Development world. Nosotros sí, lo preferimos llamarle como mundo en vías de desarrollo. Sí, porque lo del primero, segundo, tercero, claro, es un poco más. I think it's important to recognize that countries that are not as developed as I don't like the first, second, and third terms, but aren't as developed as, say, rich countries. There are cultural differences we have to be aware of, and whatever we do has to be with them, not, the first telling the third how things need to be done.
Claro, entonces nosotros, pues igualmente, pensamos que no nos gusta clasificar en primero, segundo y tercero, es menos países más ricos, más desarrollados y los menos desarrollados. Entonces también ellos tienen bastante que decir en el sentido de cómo van, no tenemos que decirle cómo tienen que hacer las cosas, pero les podemos ayudar precisamente porque por nuestro nivel de desarrollo y tenemos más conocimiento, cómo pueden ellos llegar a desarrollarse más. Pero en el sentido positivo, ahora quería comentar una cosa también. And I think it's important that there's an adage that teach a person to fish rather than give them the fish. Bueno, y lo que se suele decir, que mejor enseñar a alguien a pescar en lugar de solamente darle el pescado. Claro. Entonces, en el sistema este, por ejemplo, lo que hablamos del llamado tercer mundo, países en vía de desarrollo, etcétera, hay una gran ventaja que pueden tener ellos y que queremos que o lo que pretendemos es que ese crecimiento sea correcto, ese desarrollo, que no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros, por ejemplo. So the same mistakes, como desarrollarse, por ejemplo, en el sistema de fertilizantes todos químicos, los pesticidas, etcétera, con todas las consecuencias. But what's interesting is that the countries that want to develop can look at the mistakes that the developed countries made and leapfrog ahead and do things better and probably quicker. Claro, entonces ese paso, todos esos errores que hemos cometido nosotros, el mundo occidental más desarrollado, es lo que ellos tienen la oportunidad de evitar. O sea, ellos pueden saltar directamente al siguiente nivel, que es el de la economía sostenible, todo lo que es en favor del medio ambiente, etcétera. Es decir, todo eso se lo pueden ahorrar porque nosotros ya hemos experimentado y hemos contaminado el mundo y hemos producido, pues, de toda la basura que producimos y todos los desastres. Es decir, en ellos quizás tienen bastante responsabilidad ahí y tienen la oportunidad de aplicarlo directamente. Es decir, no tienen por qué ahora fallar como hemos fallado nosotros y pasar por ese sistema tan desastroso y tan siniestro. Entonces, precisamente si comenzamos a emplear energías limpias, las técnicas que nosotros estamos desarrollando y estamos probando, y luego con un empujoncito económico también que es importante, pues al final podemos conseguir que ellos se desarrollen, nosotros nos desdesarrollemos, digamos, o en otro sentido, y aplicando lo mismo y al final consigamos coordinarnos todos, cada uno con lo que pueda aportar. Claro. Este cambio de paradigma alimenticio que propugnáis, ¿resulta más barato, más caro, igual? Muy, muy barato, mucho más barato. Claro, entonces eso quizá tampoco es rentable, tampoco es conveniente para ciertos intereses o ciertas empresas o incluso gobiernos. Claro, esto aquí nosotros no hace rica a ninguna gran multinacional. Entonces se trata de proyectos todo y métodos de low cost completamente. Es muchísimo más barato y más beneficioso, sí. O sea, que podría contribuir a esos objetivos que organizaciones, organismos internacionales llevan años y décadas planteándose, de erradicar el hambre en el mundo, que nunca se termina porque no se le toma en serio. Pero esto podría ayudar de manera importante, ¿no? Muchísimo. Tengo precisamente aquí lo que son los objetivos de Naciones Unidas, ¿ves? Y cómo proyectos o como iniciativas como la nuestra y como las de muchísimas ONGs y empresas, etcétera, en cierta medida ayudan a cumplir esos objetivos. Te digo, por ejemplo, tú lo has comentado, que es hambre cero, buena salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción climática, ayuda para la vida submarina y la vida en la tierra. Es decir, que tocamos mucho, claro, se tocan muchos puntos. Es uno de los caminos más para lograr esos objetivos, para tener un mundo mejor, claro. El negacionismo del cambio climático es algo que puede ser considerado como una especie de filosofía, es una postura política, es una sinrazón. ¿Qué puede ser negar el cambio climático? Pues, o afirmarlo también, claro. Claro, ese es negationist about the climate change. Bueno, claro, es que hay gente que niega todo por sistema, entonces a lo mejor para empezar por ahí, ¿no? Hay gente que lo niega todo, niega las evidencias y tienes hasta sus seguidores, entonces hay gente que su actitud es de negar todo, lo mismo es el cambio climático que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues puede ser un muro, puede ser también un elemento que ayude a buscar esas soluciones. Están negando, o sea, podemos darle la vuelta.
podemos analizar qué es lo que niegan primero y por qué lo están negando. A partir de ahí, quizás ya ni combatirlo, sino simplemente seguir trabajando para que cae sobre su propio peso. Exactamente, porque por negar, claro, hay gente que niega. Entonces, la contaminación no existe, el mal aprovechamiento no existe, los residuos no existen, entonces, y la radiactividad tampoco, ¿no? Creo que hay negacionistas también que niegan hasta lo de la radiactividad, ¿no? Hay de todo. Por negar, hay de todo. No sé qué piensan Andy de los negacionistas de climate change. They don't accept that it's a climate change. The climate deniers. The deniers, exactly. I think there's obviously the extreme thought on both sides of opinion. I think it's trying to find a balance and to try to really raise awareness that there is change, and it's like any democratic, conversation, or they need to change. We have to change the way that we look at our planet, and the changes are happening. Ice caps are melting. Claro, que los cambios el cambio climático está ocurriendo, es decir, el polo se está descongelando, hay un problema de cambio climático. Otra cosa es que estos son como parte de todo, ¿no? Están los negacionistas y quizá lo importante es analizar esos cambios y ponerle solución. Pero claro, eso siempre nos acompaña, claro, por supuesto. Bueno, y el hecho de que el desierto del Sáhara nos visita en forma de lluvia de vez en cuando, no sé yo si es cambio climático o no lo es. Pero bueno, pues tan exagerado no lo habíamos vivido nunca, me parece a mí. Por eso digo. Exacto. So the desert Sahara desert visited us instead of we are visiting. Exacto. Yeah. Well, what's interesting about the desert visiting us, in the 1960s, the French used to test nuclear weapons in the parts of the desert that have actually visited us, and there's now very low levels of radiation in the sand that's come back to Europe. Pues parece ser que ya han analizado también esa arena que ha llegado del Sahara, porque hubo pruebas de los franceses de cuando estaban del Sahara francés que probaban armas nucleares en el Sahara, y parece ser que ahora no se nos ha venido el efecto boomerang y han venido esas partículas aquí y ha aumentado el nivel de radiación. Es decir que, fíjate, no todo vuelve, ¿no? Parece ser que todo vuelve. O sea, sí, the world is crazy. The world is crazy. No, the world is not crazy, the humans are crazy. Bueno, los humanos estamos locos, quizá el mundo es el que está menos loco, nosotros estamos locos, quizá un poco, sí. Pues, seguramente también, ¿eh? Nosotros también, sí. Seguro. Bueno, ha resultado muy interesante conocer un poco más de este proyecto, donde puede haber un futuro importante para mejorar la calidad de vida necesaria para combatir el hambre, por ejemplo, y la necesidad, sobre todo en zonas y en pueblos más desfavorecidos, ¿no? Gracias, Sonsoles. No solo en otro, también te quería apuntar así ya, lo último, que no hace falta irse a estos países en vía de desarrollo, sino que aquí también tenemos unas comunidades y muchas personas en riesgo de exclusión. Entonces, nos gustaría también empezar por lo nuestro. Es decir, claro, si podemos en un pueblo, también tenemos unos objetivos, es el de la integración de la ayuda a la mujer en el mundo rural, por ejemplo, los jóvenes y desempleados, es decir, y por supuesto el hecho de poder promulgar todas estas técnicas y nuestra filosofía y que se puede emplear en un bloque de vecinos, en una comunidad, en un colegio, es decir, y podemos ayudar también a nivel local. No hace falta irse tan lejos, aquí hay mucha falta de muchas cosas también, ¿eh? Sin duda. Gracias, Sonsoles. Andrew, thank you very much. Thank you very much. Que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, y a disfrutar de esa naturaleza de Moclinejo, que además está muy cerca. Quien quiera que se dé una vuelta por allí, os visite. Vamos a dar la vuelta para que veas el paisaje que tenemos en nuestra oficina al aire libre. Tenemos el Mediterráneo y África se ve de vez en cuando también. Pues qué maravilla, qué maravilla. ¿No? Pues muchas gracias a vosotros. Nos iríamos para allá. Gracias, ya os visitaremos también por donde estáis, que estáis en un sitio precioso también, vosotros. Muchas gracias, thank you very much. Gracias. Nada, gracias, y a todos ustedes también por haber estado ahí. La próxima semana queremos regresar de nuevo lo mejor de cada casa. Hasta entonces. Gracias.
La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.